De todos los que están en este lugar y quienes están escuchando este mensaje, te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando tu buena, agradable y perfecta voluntad y que veremos, Señor, el resultado de cada una de tus promesas, porque caminamos en fe. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios en esta hora. Yo le invito a que tome asiento. Y le doy la bienvenida en esta mañana a este tiempo de palabra, este tiempo de recibir ese alimento del cual tenemos hambre y sed del Señor. Y yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 en adelante y hoy vamos a continuar con una serie que comenzamos el día domingo sobre los mensajes a las iglesias, los 7 mensajes a las iglesias. El domingo tuvimos la oportunidad de compartir el mensaje a Éfeso. Ya muchas personas lo escucharon en la radio, a través de las redes. El siguiente, que fue el de la iglesia de Esmirna, y tuvimos también el mensaje a Pérgamo. Hoy vamos a hablar del mensaje a Tiatira, y el título del mensaje, de lo que quiero compartir con ustedes en este día, es a lo malo, malo. La Biblia nos enseña algo, que habrá un tiempo en que a lo malo se le llama ¿qué? Bueno, y a lo bueno, malo. Y realmente esto ha ocurrido durante muchas épocas, durante muchos tiempos y muchísimo más en el tiempo en el que nosotros vivimos. A lo malo lo estamos llamando bueno, lo correcto, y si usted se da cuenta socialmente, culturalmente, hermano, esto ya es casi que una imposición, llamar a lo malo bueno y nosotros simplemente guardar silencio. ¿Quiénes son los malos de la historia hoy? Los que permanecen en la fe. Los que tenemos la palabra de Dios como guía, como principio. Nosotros antes éramos los anticuados, ahorita somos los intolerantes, ahorita somos los que le hacemos daño a la gente y hay que parar eso porque quieren llevar a la gente a que crea en el Señor. Hermano, estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice este mensaje, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablábamos el domingo, mis hermanos, que cada uno de estos mensajes tiene un comienzo, y el victorioso, el Mesías, Jesús, nuestro Salvador, que está dando estos mensajes, cada mensaje comienza él presentándose de una manera. Y en la manera en que él se está presentando tiene mucho que ver con el contenido del mensaje. Cuando vimos allí el mensaje a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, y está hablando de que yo los conozco hasta las intenciones de su corazón. En Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: ¿alguien que no lo detuvo ni la muerte le quedará algo imposible? No, y estaba preparando a la iglesia para una tribulación. En el mensaje a Pérgamo dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, y está hablando de la palabra. Y cuando está hablando de la palabra, el mensaje que tiene con esa iglesia es que hay doctrinas de error que han permitido. Entonces, cuando usted ve cada uno de los momentos donde se presenta aquel ángel o lo que le está hablando aquí a Juan, tiene mucho que ver con el mensaje. Aquí dice algo: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El que viene a traer lo que es justo, que no llama a lo malo bueno,
que no llama a lo malo bueno. Nosotros sí caemos en esa trampa, hermano. Yo conozco muchas personas, yo mismo viví durante muchos años un tema de amargura en mi vida que tenía que ver con las personas que están a mi alrededor. ¿En qué sentido? En algo que parecía una virtud en algún momento. En algún momento de la vida, cuando uno no conoce de Cristo, entonces uno hasta se siente orgulloso de ser, que yo soy perfeccionista. Pero la persona perfeccionista, el que es completamente cuadriculado, que no está con una visión clara espiritualmente hablando, el que es cuadriculado es una persona que sufre mucho. Porque ese perfeccionismo, que ni siquiera esa persona es perfecta, pero pretende que todo afuera y las personas y las circunstancias sean perfectas. Y como nada es perfecto, imagínense, hermano, lo que va a sufrir esa persona. Y sufre mucho una persona perfeccionista. Pero vuelvo y le repito, eso algunas personas lo tienen como virtud. Es que yo soy así, y es que yo soy estructurado, y es que yo soy de una pieza. Ese tipo de personas cuadriculaditas conozco muchos en el Evangelio, en diferentes congregaciones. Yo he tenido conversaciones donde hay hermanos de ministerios donde se arman unos conflictos tremendos. Y cuando se arman los conflictos, la persona que está armando el conflicto es una persona intransigente. Es que yo soy perfeccionista, es que a mí me gusta lo que es así de una sola piecita. Son estrictos en muchas cosas, son estrictos en muchas áreas, pero sobre todo tiene que ver en lo estricto que son para juzgar y para lanzar un juicio o una palabra sobre otros. Pero no son igual de estrictos para entender la palabra de Dios y para aplicarla, porque lo que están haciendo va en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros somos tan estrictos para nosotros en nuestros principios, en nuestras normas, yo muchas veces les he explicado aquí en este altar, hermano, que cuando uno le da una interpretación equivocada a la palabra de Dios, yo leo un pasaje y le doy una interpretación equivocada, lo tomo como una verdad, lo establezco, ¡pum!, lo enseño, estoy creando una doctrina. De ahí vienen las sectas, de ahí vienen las doctrinas de error. Hay muchas sectas, hay muchas doctrinas de error, hermano, no se trata, las vamos a estudiar en el seminario bíblico, en la escuela de teología, no, hay muchas reconocidas a nivel mundial, hay muchas que son muy grandes a nivel mundial hoy en día y las reconocemos, y usted quizás identifique algunas, ojalá las identifique todas, porque tenga conocimiento de la palabra y uno puede ver una enseñanza, escuchar una enseñanza, ver un lugar y decir, ahí no hay doctrina sana, eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios o con el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la interpretación la estoy dando yo? Puede que a mí no me sigan ni 100,000 personas ni 500,000 personas, pero sí tengo una familia. Entonces estoy estableciendo una verdad y esa verdad es la que yo estoy defendiendo. Entonces me vuelvo una persona terca y yo tengo mi interpretación de las cosas, mis planes, mis deseos. En otras palabras, yo escribo mi propio evangelio, yo escribo mis propias normas y como yo escribo mis propias normas, yo la defiendo. En cada nación hay una constitución, la constitución política. En las naciones democráticas se respeta la constitución. Y usted ve, hermano, en todas las naciones, sobre todo en Latinoamérica, usted ve que los gobernantes siempre, hay alguno por ahí que anda con una constitución chiquitita en una nación por aquí cercana, y entonces toman esa constitución y que la constitución y que la constitución y la cambian acomodándola a ellos y quieren seguirla cambiando, acomodándola a lo que es el deseo de ese hombre que está en el gobierno de turno, pero entonces no solamente se habla de esa constitución, sino que se pisotea y se le da a entender a los que no la conocen, yo interpreté una norma. Ahí interpreté jurídicamente, hermano, si aquí hay algún abogado me corrige, yo le he escuchado esto a muchas personas que trabajan en el tema del derecho, y entonces las leyes que hay, muchas personas que se mueven en este tema del derecho, a veces tienen unas defensas tremendas y alguna vez un hombre decía, es que la interpretación es, lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, si literalmente no dice esto así, entonces uno se puede meter por ahí y salen con la suya. Muchas personas que hacen malo, que hacen lo malo y se salen con la suya, ¿por qué? Porque toman unos atajos ahí de la ley, unos vacíos que hay ahí. Quiero decirle algo, en la Biblia no hay esos vacíos. En la Biblia no hay esos vacíos. Pero algunas personas dicen, bueno, y dígame bíblicamente dónde está prohibido esto. No hay un versículo quizás exacto que diga exactamente, literalmente lo que usted está haciendo. Pero sí hay pasajes de la Biblia que nos llevan a comprenderlo. En este pasaje, claramente, el Señor está hablando
a una iglesia que dice, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y paciencia, lo bueno, igual que las otras iglesias, comienza hablándoles lo bueno, y que tus obras postreras son más que las primeras, es decir, a medida que pasa el tiempo, ustedes están haciendo mayores cosas, pero, tengo contra ti algo, estás tolerando. Hablamos hace poco de transigir, de hacer concesiones. Hablamos el domingo de hacer concesiones y es dar la autoridad a que algo me gobierne. Están tolerando, están haciendo concesiones. ¿Con quién? Dice la palabra de Dios. Con Jezabel. Cualquier persona diría, pero ¿cómo así? Jezabel no se murió. Esa mujer se murió por allá y eso no quedó nada de ella ni para enterrarla. Entonces, ¿dónde está esa mujer? ¿Qué características y qué espíritu había en ella? El de un gobierno, mejor dicho, mover todo lo que tiene que ver con Dios y establecer una nueva visión, idolatría. Ella vino con sus baales, con su cosa, con sus profetas, con sus sacerdotes, y eso era lo que quería imponer. Resulta que aunque esa mujer murió, ese espíritu que hay ahí, ese espíritu se sigue moviendo. No solo aquí lo que está diciendo Apocalipsis, sino siempre se seguirá moviendo. En nuestros días lo vemos mucho. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, hermano, para que exista una Jezabel tiene que haber una Acab. Una Jezabel no puede funcionar si no hay una Acab. Acab, aunque era el rey, si usted mira la historia de estos dos, era el rey, por genealogía le correspondría tomar, bueno, el hombre se casa de una manera que el Señor no permitía que se hiciera y él tuvo por menos la palabra de Dios, se casó con esta mujer, la trajo y le permitió hacer todo lo que ella hizo. En otras palabras, su carácter, el carácter de Acab era endeble, débil, y la mujer llegó a gobernar. Entonces, ella llegó a gobernar y a gobernar mal, a dirigir toda la adoración y toda la idolatría hacia falsos dioses. Eso fue lo que hizo Jezabel. Entonces el Señor está diciendo que esta doctrina, que esta mismo es lo que se está viviendo aquí. Se levanta esa falsa profetiza, enseña, seduce a los siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas, y la iglesia de Tiatira termina convirtiéndose en cómplice de esto. ¿Por qué? Aunque hacían cosas buenas, empieza diciendo, tu paciencia, tu fe, tu servicio, tus obras, tu amor, aunque eso era correcto, tenían algo muy arraigado y es la indiferencia. Y eso ocurre, hermano, muy constantemente en el tiempo de hoy. Ese pequeño desliz, esa cantidad pequeña de corrupción terminaba afectando a toda la iglesia y se iba a conducir por un camino equivocado. Y eso es lo que el Señor tenía en contra. Yo les decía aquí el domingo, hermano, tomando el ejemplo de una botella de estas. Si esta botella está completamente llena, 600 mililitros de agua pura, le echamos una gota de agua del río Bogotá o de cualquier río que usted quiera, esa sola gota bastaría para dañar todo el agua. La palabra de Dios nos advierte mucho a nosotros en el tema de ser tolerantes o de hacer concesiones o de llamar a lo malo bueno, o si no lo llamo a lo malo bueno, miro para otro lado, pero soy ¿qué? Condescendiente con lo que está ocurriendo. Esta mañana hablaba del denuedo en el devocional. El denuedo no solamente es hablar, hay gente que habla por hablar, hermano, y habla pura carreta y cosas que no ni edifican ni conducen para nada. Pero cuando se habla con denuedo es defender con autoridad espiritual la verdad. En el caso nuestro, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, una persona que habla la verdad no tiene necesidad de ser grosera, porque hay gente que se comporta grosero y es que yo no me dejo de nadie y yo sí le canto la tabla a todo el mundo y lo peiné y le dije, eso es carreta, eso es orgullo, hermano, eso es una tontería que vive hoy en la sociedad que está enferma con las redes sociales y todo esto y todo el mundo opinando. Pero la verdad de la palabra de Dios la defendemos con nuestros actos, con nuestras palabras. Entonces yo puedo ser perfeccionista. Uy, yo no me aguanto esta gente de la iglesia, de mi ministerio, porque no hacen las cosas como yo digo y como yo soy de una sola pieza y yo soy perfeccionista. En ese momento estoy defendiendo mi verdad, mi comodidad y mi posición.
Es decir, soy un egoísta. Aparentemente estoy hablando que yo estoy haciendo lo correcto, pero estoy más lejos de Dios quizás que cualquiera de los que están ahí. ¿Por qué? Por orgulloso, por altivo, porque el Señor a los orgullosos y altivos los mira de lejos, por el tropiezo que estoy haciendo para que otros se levanten, por el juicio que estoy lanzando. Es mejor dicho, nada más con esa actitud estoy cometiendo 50 faltas, más de 50. Pero en mi verdad, y yo soy mejor que los otros. No, es peor que los otros. Está peor que el resto de las personas. Cuando nosotros hablamos de defender la verdad, es la palabra. Y la defendemos, hermano, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Entonces, en la iglesia es un lugar abierto, es un lugar público, todas las iglesias del mundo, donde llegan personas a ser restauradas, todos estamos viviendo un proceso en las manos del Señor, pero la cuestión es hasta qué punto nosotros permitimos. Hace poco yo predicaba un mensaje, hermano. Yo creo totalmente en que Dios es un Dios de restauración. Dios da segundas oportunidades. Eso, hermano, nadie lo puede negar. Nosotros hemos recibido muchas oportunidades. Dice la Biblia que su amor es eterno y por eso nos alcanzó su misericordia. Pero ¿qué pasa con el que peca deliberadamente? ¿Qué dice la carta a los hebreos? Lo único que le espera es el fuego del infierno. Él ya no tiene ninguna otra expectativa. Ah, pero Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Pero Dios restaura, pero Dios bendice. Claro, al que escucha el llamado y se vuelve a Él. Pero al que no se quiere arrepentir. Pero al que persiste en lo malo, ¿qué le ocurrirá? Ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios, qué es lo que le ocurre. Entonces, mi hermano, debemos entender algo. Nosotros no podemos ser tolerantes con el pecado ni estar haciendo concesiones. ¿Qué es tolerante o qué es hacer concesiones? Cuando yo justifico y cuando le doy una razón a las cosas. Al razonamiento, entonces yo me quiero dar una explicación de por qué yo soy como soy. Muchas veces termino culpando a otros, a mis padres, es algo que se utiliza mucho. Mire, le voy a hacer un paréntesis ahorita porque esto es una locura que hay hoy en el entorno humano, que la gente se está metiendo en eso y yo empecé a verlo cuando empezó a ponerse de moda. Empecé a verlo como un tema más de ocultismo, de todas estas doctrinas equivocadas, pero que estaba lejos de la iglesia cristiana. Ya después empecé a escuchar a algunos cristianos preguntar sobre el asunto, como muy interesados en involucrarse, y ahorita esto ya se instauró, hermano, y hay una cantidad de gente metida en lo que llaman las constelaciones familiares, que eso está súper de moda, y está todo el mundo metido en unos rollos de ir a las generaciones y no sé qué cosa. Es lo mismo que se hacía de regresión, y en muchas iglesias cristianas, hasta hacia donde enfocan la sanidad interior. También creo en la sanidad interior, pero en las regresiones y todo eso, eso no viene de parte de Dios. Entonces, mi hermano, lo que sucede es que nosotros recibimos una cantidad de enseñanzas equivocadas y si no conocemos la verdad, pues no tenemos nada que defender. El mensaje a las iglesias es gente que tiene fe, pero que ha sido débil en áreas y se ha desviado. Cuando vienen ese tipo de enseñanzas, ese tipo de doctrinas, claramente aquí dice que esta profetiza, enseña, seduce a sus siervos. Nosotros miramos y decimos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué en la vida de una persona persiste el pecado? ¿Qué es hacer concesiones? ¿Qué es ser tolerante con el pecado? Cuando yo digo, es que yo soy así, pero Dios me ama de esa manera. Error, porque yo fui creado a la imagen y semejanza del Señor. Eso me dice Génesis. A la imagen y semejanza de Dios. Dios no es un hombre, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué significa la imagen y semejanza del Señor? Habla de unas características específicas. Entonces, cuando yo conozco quién es Dios y esas características del Señor, entonces eso fue lo que Él puso en mí. Entonces no es tal que yo soy iracundo, un borracho, un ladrón, un adicto, porque Dios me hizo así. No hay tal, eso no existe, pero esa es mi justificación. Esa es mi verdad y eso hace que yo sea tolerante. Entonces yo le digo a mi esposa, mira, vamos a casarnos y yo te amo, pero no me saques el mal genio porque tú, mejor dicho, yo acabo hasta con lo que sea. Entonces la esposa está asustada y dice, yo nunca quiero ver a este hombre de mal genio. Pero de pronto, como yo ya, hay un dicho popular, ¿no? El mico sabe en qué palo trepa. Como ya establecí mi norma, como ya establecí mi principio, como ya establecí mi ley, ya no hablo, ladro. Y un día la golpeo, la maltrato. Y entonces ella
Yo no me casé para esto, pero al otro día le pido perdón. Que yo soy así porque mi papá me trataba así. Es mi verdad y se la estoy predicando. Hermano, como el más del 90% de las mujeres se vuelven idólatras de esa verdad. Ahora ellas son las que defienden. Entonces la cosa se repite y ya se vuelve algo de cada 8 días y la grito y le digo groserías y la golpeo y le digo un montón de cosas y ella puede seguir ahí y cuando alguien le pregunta y le dice, oye, ¿tú por qué permites eso? Entonces ella dice, el problema no es de él, es que pobrecito es él, es que era el papito el que le hizo o la mamita la que lo abandonó o no lo quiso. Hermano, y ya son dos que están creyendo lo mismo y se lo enseñan a sus hijos. Entonces ya tienen ahí que una congregación, hermano. Una doctrina equivocada se convirtió en su verdad. Eso es transigir, eso es ser tolerantes. Pecar deliberadamente y venir y decirle a la persona, no, pobrecito, yo no tuve la culpa, fue un pequeño desliz. Hay pequeños deslices que destruyen la vida de mucha gente. Díganle a una mujer o a un hombre que es víctima del adulterio, ¿qué sintió del pequeño desliz de su pareja? ¿Para esa persona fue un pequeño desliz? No, sintió que lo mataban, hermano. Sintió que lo traicionaron y esa traición fue como si le hubieran clavado en la espalda un puñal. Y es más, si no hay sanidad, es como si le dieran vueltas cada tanto. Pero para mí que lo hice, mi verdad dice, fue un pequeño error. Pero acabé de destruir a la persona que me casé con ella. Acaba de destruir a mi familia. ¿Por qué? Porque también destruye a mis hijos. Eso es justificar, eso es transigir, eso es hacer concesiones. Pensemos en la corrupción, pensemos en la codicia, pensemos en las malas cosas. Salgo de este lugar y me voy a la estación del Transmilenio y yo justifico, oye, aquí cerquita tenemos a los padres de la patria y se roban miles y miles de millones. Uy, me da una rabia con ellos, entonces yo me voy a subir al Transmilenio sin pagar, pero es que no se compara la cifra, 3,000 pesos frente a 200,000 millones. No, yo soy bueno. No, la raíz es exactamente la misma. Llevarse un esfero de su oficina, hermano, hay lugares públicos donde se roban hasta el papel higiénico. Todo eso hace parte de la misma corrupción. Pero justificar eso es ser tolerante en mi vida con el pecado. Eso es ser tolerante. Y yo quiero decirle algo, hermano. En todos estos ejemplos que yo le estoy poniendo a usted, si yo fuera, para las mujeres que están en este lugar, si yo fuera ese esposo que justifico la violencia o el adulterio, fue un pequeño desliz, es que fue culpa de mi papá, y usted es una mujer de Dios, amada por Dios y muy segura en el Señor, entonces le dice, pues tenemos que buscar ayuda para usted, hermano, pero esto no se repite. Entonces establece ¿qué? Límites. Eso se llaman límites. Todos nosotros tenemos límites en nuestra vida. Entonces esa mujer establece límites, dice, esto no se va a repetir nunca más. Punto, buscamos ayuda o miramos qué hacemos, pero yo esto no lo vivo más. Entonces, el que quería imponer su verdad, se le establece un límite. O si usted me invita a su casa y yo me le llevo las cositas. De pronto usted dice, oiga, ¿sí fue este o no? Cuando vino aquí a almorzar un día, se perdió hasta papel higiénico en este lugar. La próxima vez, ya usted teniendo la certeza dice, no, yo no lo invito más, voy a establecer límite y voy a hablar con la persona, porque está haciendo algo incorrecto, ¿cierto? Se establecen límites. Nosotros tenemos límites, socialmente hay límites. Mire el ejemplo de lo del Transmilenio. Ya no saben qué inventarse, hermano. Ya no saben qué inventarse, ponen muros, puertas, varillas, de todo ponen para establecer un límite. Oigan, no nos roben más, ¿verdad? Es una empresa que dice no nos roben más. Se establecen los límites. ¿Usted ha establecido límites en su vida? Estoy seguro que sí. Si usted analiza, tiene límites en su vida. ¿Qué le hace pensar que Dios no? Dios también tiene límites, hermano. Y cuando dice la palabra de Dios aquí, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, que algunas personas confunden la gracia con un permiso,
Esto lo vimos aquí el domingo, esa es la doctrina de los nicolaitas. La gracia es el permiso para pecar. Y eso no es la gracia, hermano. Que yo ya no yo vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, échese una leidita al sermón del monte de las bienaventuranzas y se va a dar cuenta que hay unos límites claros. Entonces el Señor establece los límites. ¿Por qué? Porque si el Señor no estableciera los límites, nosotros nos enloquecemos. Una sociedad sin los límites establecidos de Dios se vive lo que se vive en el mundo, hermano. Entonces el Señor establece los límites y esos parámetros. Primero era la ley, los 10 mandamientos, que realmente eran mucho más, y establece los 10 mandamientos. Entonces dice, este es el camino de la ley. Pero el hombre solito no puede cumplirlo, necesita una ayuda. Entonces alguien que nos guíe. Esos 10 mandamientos, dice la Biblia, eran como un ayo, como una niñera. Si yo no estuviera bajo la gracia ni conociera las cosas de Dios, o viviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, yo siendo ya una persona mayor de 52 años, tendría una niñerita que me guía. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Y aún con esa niñerita que me está guiando a mí, que me está llevando de la manito, que me está cuidando como un bebé, yo sigo pecando y sigo embarrándolo. Entonces viene Jesús, dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitarla, sino vine para que se cumpla, pero se va a cumplir de otra manera. Ya no es hacia afuera, sino desde adentro, desde tu interior, eres transformado. Entonces, eso que estaba antes en el papel o en la piedra, digámoslo, los 10 mandamientos, eso que estaba antes allí, ahora el Señor lo escribe aquí. Por eso dice, y les daré un corazón nuevo. Y en ese corazón mis mandamientos. Mi corazón era de piedra y Él me da un corazón de carne. Y en ese corazón de carne me da una nueva oportunidad. ¿Hacia dónde te llevaba el pecado? A la muerte física, pues física muerte voy a tener, cristiano o no cristiano. Me llevaba a la muerte sin Cristo. ¿La muerte qué es? La separación del cuerpo y del espíritu. La muerte primera. El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve al Señor y el alma es el que está ahí. ¿Hacia dónde va? Esa es la separación que hay. Muerte significa eso, separación. ¿Y qué significa la segunda muerte? La separación de Dios por la eternidad. Entonces el Señor me dice, ¿hacia dónde te conducía tu pecado, Diego? Y le digo, pues a la muerte eterna, a la muerte, a la separación de ti. Y me dice, bueno, ahora lo que yo traigo, igual te vas a morir físicamente, pero vas a estar conmigo en la eternidad, al que venciere. Entonces le digo, Señor, pero aquí está como heavy, como álgido el tema, porque todos los días me despierto, hay tentaciones, hay situaciones, hay conflictos, hay cosas que me sacan el mal genio, hay cosas que me dan temor, hay muchas situaciones que se están viviendo. ¿Qué hago yo aquí tirado? Yo no lo voy a lograr. Y el Señor dice, tienes toda la razón, no lo vas a lograr. Tú me necesitas a mí. Y entonces, como me necesitas, mi espíritu va a estar contigo para fortalecerte, enseñarte y guiarte. Hasta ahí todos lo sabemos, hermano, y eso está claro. Entonces necesito todos los días del Señor. Y como la palabra del Señor, la presencia de Dios, el estudio de la palabra y mis tiempos de oración me dan discernimiento, yo aprendo a comprender lo que es real y lo que no es real. Hermano, yo fui mensajero muchos años en mi juventud y me corría este centro para todo lado. Hay cosas que no han cambiado. Han pasado 35, 40 años y hay cosas que no han cambiado, hermano. Las estafas en el centro. ¿Dónde está la bolita? Venga aquí, le digo y le leo y le hago y no sé qué y tal. Y uno va caminando por la séptima y hay momentos donde está gente parada. Y uno ve una multitud y tenemos algo, ¿no? Que somos todos, no así es chismosos, periodistas, digamos. Entonces el periodista soy yo, voy a ir a ver lo que está pasando. Y se asoma, tenemos algo, codicia. Mire que ganó y el fulano y tal ganó, ay, yo quiero. Cuando a mí me cuentan que todavía eso existe y gente, ay no, me robaron así esa, yo digo, Dios mío, han pasado más de 30 años y es exactamente igual. La etapa sigue siendo la misma, de pronto esos son los hijos o los nietos de los que lo hacían hace un tiempo. La etapa sigue siendo la misma, hermano, y la gente sigue cayendo exactamente igual. Pero en la edad que yo tengo y conociendo lo que conozco hoy en día, si yo voy caminando por la séptima y me dicen que venga, que dónde está la bolita,
O alguien suelta una bolsa de dinero y viene alguien y me dice, mire, repartamos eso y qué tal. Y ya el conocimiento que yo tengo ahorita me da para decir que no caigo, establezco un límite. Ya está establecido. Muy seguramente ya me lo hicieron y aprendí la lección. O si no me lo hicieron, ya tengo conocimiento. Entonces no caigo. Para eso es el conocimiento espiritual, hermano. No es para sentarnos a debatir doctrina o a ver quién sabe más o quién tiene más títulos o quién tiene más diplomas. No es para eso. Es para que el Señor, el Espíritu de Dios, nos alerta. Entonces llegamos a la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Vuelvo y le digo, las puertas están abiertas, es libre todo el mundo que quiera venir. Hermano, si yo me engaño a mí mismo y digo, los 200 que caben aquí, 270 personas caben en este lugar, las 270 personas que se congregan aquí en un culto al domingo, todos vienen buscando a Dios, pues yo me puedo decir esa mentira, hermano. Y me la podría creer, pero es una mentira. No todos vienen buscando de Dios. Hay gente que viene por otras cosas. Hay personas, esto será otro tema también algún día. Hay muchas mujeres que piensan que si, eso es, no, tiene que ver con este mensaje. Ser tolerante o transigir con el pecado es meterse con personas inconversas y decir, pero yo le predico y yo lo convierto. Entonces uno ve los domingos a hermanitas que cambian de novio cada tanto y a todos los traen a la iglesia, a ver qué pasa. Pero debería más bien orar antes de... Entonces, hay personas que vienen porque me van a invitar a almorzar o porque le estoy cayendo a alguien, pero uno les ve la cara, hermano, que nada tienen que ver con lo que está pasando aquí. Hay personas que vienen buscando cómo aprovecharse de otros. Hay otros que vienen diciendo, yo les voy a sacar plata ahí afuera, me va a parar y como son cristianos, y si no me dan, les voy a decir, usted no es cristiano y como se sienten mal, entonces me van a terminar dando. Manipulación. Hay muchas cosas. No todo el mundo viene buscando de Dios. Yo soy, yo hago, yo aprendí, yo he estudiado, yo sirvo, yo he estado en tantas iglesias. Bueno, gloria a Dios. ¿Y por qué no me da la oportunidad? ¿Usted por qué no da la oportunidad? Hermano, porque yo tengo una responsabilidad. Las ovejas que hay en este lugar son las ovejas del Señor, no son mías. Pero yo tengo una responsabilidad y toda la gente que viene a esta iglesia a buscar del Señor es una novia comprometida con el Señor. Y él me dijo cuando se fue, Diego, usted me va a cuidar a mi novia. Entonces, pilas pues, usted cuida a la novia mientras yo regreso a casarme. Entonces yo tengo una responsabilidad, yo no le puedo estar dando qué alimento a esa novia. Entonces, por eso no. Uno tiene que tener oído y tiene que tener discernimiento. Por eso dice la Biblia, velad y orad. Hermano, vuelvo al punto. Dios restaura, Dios tiene misericordia. Pero hay personas que no quieren arrepentirse. Y si una persona no quiere arrepentirse y convirtió su vida espiritual en un juego, lo convirtió él, no yo. Yo no puedo hacerle el juego a esa persona. Hombre, nos conocemos hace 5 años, 10 años y le estoy oyendo el mismo discurso, las mismas bobadas, las mismas niñerías, el mismo... Sí, pero pobrecito yo. Esa es la diferencia entre victimizarse y vivir en victoria. El pueblo de Dios vive en victoria, pero nosotros preferimos victimizarnos. Siempre es responsabilidad de alguien, yo quiero, yo lo intento, etcétera, etcétera. Esta iglesia, Tiatira, quedaba aproximadamente a 55 kilómetros, hermano, al suroeste de Pérgamo. Y como todas las ciudades tienen un contexto social, y en el contexto de Tiatira, era una iglesia en una ciudad donde, recuerdan ustedes que vimos que en Pérgamo eran de personas pudientes, eran un estrato alto. En Tiatira eran personas trabajadoras, empresarias, como si hubiera gremios en ese lugar, piénselo, como si hubiese sindicatos, reuniones de asociaciones y todo eso. Gente trabajadora, pero gente que le iba bien. Donde se mueve comercio y todo esto, hermano, ¿qué hay? Mucho mundo ahí alrededor. Siempre hay mucho mundo alrededor, hermano. Entonces, esas colectividades que estaban allí, ¿dónde aparece más esta iglesia? En Hechos capítulo 16.
Dice el versículo 14, por ejemplo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta fue una de las primeras creyentes de esta ciudad y por eso se estableció allí una iglesia. Cuando se establece una iglesia en medio de un lugar donde hay mucho mundo alrededor, que eso sucede en todos los lugares, hermano, en ese momento empieza un dilema en el corazón de las personas. Y yo sé que muchos de los que asisten aquí o se congregan en diferentes lugares tienen el mismo dilema. Aquí está la norma, aquí está la verdad, pero yo tengo mi propia verdad. Y hay cosas de aquí que rápidamente yo abrazo. Hay otras que me tardo un poquito más, pero hay otras que definitivamente empiezan a chocar con mi verdad. Y es cuando yo empiezo a tratar de justificar y de negociar con Dios. Pero yo voy los domingos. ¿Qué problema tiene que los viernes me tomo unos tragos y, bueno, yo soy malo bebiendo, entonces termino cayendo en una cantidad de cosas, pero el domingo vengo y me arrepiento. Pero el domingo estoy aquí sirviendo. Peca y reza, empata, peca y sirve, empata. Y empezamos a hacer concesiones. Empezamos a hacer concesiones, porque el conflicto que hay en ese momento, el dilema que hay, es: ¿obedezco 100% la palabra? Entonces el diablo dice: no es necesario, porque eso fue escrito para otros tiempos, porque eso fue para otra gente, porque eso era otra época. En cambio, mire la época en la que nosotros vivimos. ¿Usted sabe algo? Desde el libro de los Hechos, cuando vinieron los discípulos del Señor, los primeros predicadores, a predicar la palabra, desde ese primer siglo, para la sociedad que había en ese tiempo, ya era anticuado. No, eso es muy legalista, porque ellos preferían seguir otras normas creadas por hombres, la religión, que les permitía aparentemente adorar a Dios, pero seguir su vida. Yo le pongo un ejemplo: la iglesia tradicional. Cada una de las celebraciones en la iglesia tradicional después va acompañada de una fiesta, de alcohol, de violencia y de una cantidad de cosas, ¿verdad? Ahí estaba. ¿Cuántas personas no tienen problema en estar en adulterio, estar con el amante o la amante, madrugarse a ir a la iglesia? ¿Cuántas personas no tienen problema en la iglesia tradicional y confunden la brujería y el ocultismo con religiosidad? Y terminan siempre allí metidos. Mire los grandes sitios aquí cerquita, en el 20 de julio, por ejemplo. Usted ve, aparentemente, está la iglesia, afuera que está todo el ocultismo, toda la idolatría, hermano. Y están ahí junticas, y en muchos lugares. Entonces la gente dice: hay unas normas que se establecen, yo las sigo, yo las vivo, yo las cumplo, y ya soy una buena persona. No importa que esté metido en otras cosas. Entonces el Señor dice: ¿a usted quién le dijo eso? ¿Quién le vendió esa mentira? Porque yo lo que lo llamo es a la santidad. Yo no quiero ni el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 80%, ni el 90%, ni el 95% suyo. Yo quiero todo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en tu trabajo, en lo que piensas, en cómo vives. Todo lo quiero para mí. Eso es lo que está diciendo el Señor y es la única manera de vencer. Entonces, el dilema que tiene la gente es soltar lo que Dios dice en su palabra que debe soltar, vivir en santidad o cumplir una parte. Hay gente que tiene afán de servir en las iglesias para cumplir y cumplió de acuerdo a su propio evangelio. Cumplió, yo cumplí, soy mejor persona. El dilema está entre soltar las cosas o no soltarlas. Hay una parte muy graciosa para quienes escucharon la lectura en sabias palabras del libro de los misioneros en Ecuador. Trabajan ellos con las tribus indígenas de ese lugar. Hay unos que se convierten, hay unos que son muy violentos y no.
pero los que se van convirtiendo empiezan a trabajar con los misioneros en muchas áreas. Y entonces en una parte cuenta Elizabeth Elliot, que es la que cuenta este libro, dice, y entonces a los indígenas les gustaba mucho la chicha y les gustaba mucho emborracharse. Esa era la constante, la borrachera era la constante. Cada celebración en la mañana, en la tarde, porque sí, porque no, porque blanco, porque negro, porque A, porque B. Y entonces se predicaba, ellos trabajaban en el día, aunque hacían la oración de fe y todo, siempre estaba presente ahí la tomada. Y todo terminaba, dice, le pegaban los hombres a las esposas, le pegaban a los hijos, se agarraban entre ellos, era un conflicto. Uno de los misioneros les dijo un día que se bautizaran, que dieran el paso de fe y se comprometieran con el Señor. Y dice este libro, Elizabeth lo cuenta de esta manera, cuando él hizo el llamado, muchos de ellos dijeron, sí, nos vamos a bautizar. Y se fue sorprendente. Pensamos que algunos iban a responder al llamado de comprometerse con Dios, pero fueron muchísimos. La mayoría dijeron, nosotros lo hacemos. Pero uno de ellos, que era el más borrachín, se levantó y les dijo, oigan, ¿ustedes saben que si se bautizan tienen que dejar de tomar? Entonces se sentaron. Ese es el dilema del hombre, hermano. Entonces te vas a comprometer con el Señor. Hay personas en la iglesia cristiana que todavía no se ha bautizado. Yo a veces le pregunto a las personas, oiga, ¿por qué no se ha bautizado? Mire, en estos días estaba viendo unas fotos de unas predicaciones de las primeras que hice. Yo llevo 17 años, casi 18, predicando la palabra. Hermano, cuando a mí la gente me responde, no estoy seguro, yo todavía, yo oro al Señor y le digo, Señor, muéstrame qué puede haber en el corazón de una persona que asiste durante meses o años a una iglesia y que cuando se le dice, comprométete con el Señor, dice, no estoy seguro. Algo está pasando. Hay noviazgos que son raros. Llevamos de novios 10 años. ¿Y para cuándo el matrimonio? No estoy seguro. Salga corriendo de ahí, hermano. ¿Cómo que no quiere dar el paso? O sea, ¿para dónde van? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo una persona no está segura? ¿Por qué una persona no está segura? Hermano, porque hay un dilema. ¿Y si yo me bautizo? Yo voy a la iglesia porque me gusta y soy simpatizante y la alabanza y la música cristiana y es muy bonito y la prédica y la cosa y sale uno a la cafetería y comparte con la gente y todo eso es chévere. Pero mi dilema está en dejar el pecado, abandonar las cosas que tengo que abandonar, la obsesión que tiene de lo que sea del mundo, la codicia, soltarlo, entregarle eso al Señor, los odios, los rencores, los resentimientos, los deseos de la carne, entregarle eso a Dios. Pero a veces el mismo temperamento, el carácter, hay gente que me gusta, la gente me tiene miedo y todo, y si yo me vuelvo, si le entrego todo eso al Señor, va y me vuelvo débil. ¿Qué es lo que impide que una persona se comprometa con el Señor? Muchas cosas. Pero eso está en el interior, en el corazón de cada uno. Hermano, y cuando nosotros no nos comprometemos con Dios, somos tolerantes con el pecado. Y entonces el Señor dice, no me importa cuánto trabajas, no me interesa cuántas cosas haces. Dice la Biblia, se lo voy a volver a leer. Tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tus obras postreras son mejores que las primeras. Pero nada de eso va a funcionar, porque estás tolerando lo que no debes tolerar. No importa cuánto digas, es que soy así, es que fue poquito, es que esto, es que lo otro. Usted tiene límites, Dios tiene límites. Entonces el Señor a nosotros nos ha dado libertad, libre albedrío. Pero ese libre albedrío o esa libertad o la gracia, como lo dice la Biblia, no es la autorización para pecar. Dios me quiere aquí, pero yo un día abandono mi lugar y me voy por acá, por allá, tan. El Señor tiene misericordia
y tiene paciencia. Y esa misericordia me cubre. Bueno, Diego le dio un bajón, lo que sea, una crisis de fe, lo que sea, pero yo estoy por aquí moviéndome en esta área. Pero Él establece unos límites. Y yo digo, ¿sabe qué es lo que yo quiero? Esa vida afuera. Y me voy. Entonces el Señor dice, listo, traspasó el límite. Te voy a dejar, Diego. Te voy a dejar. Pero te voy a llamar todos los días a que te arrepientas. Te voy a hablar todos los días que te arrepientas. Una prédica, un inconverso, una circunstancia, una canción, una situación, lo que sea. Todos los días te voy a hablar que te arrepientas. Pero hay un momento en que el Señor dice, no te quieres arrepentir. Y si no te quieres arrepentir, te voy a entregar a las consecuencias de tu pecado. Y eso, hermano, es tremendo. Porque hay muchas personas que piensan que como aparentemente no hay consecuencias, debe ser que a Dios no le molesta. Hermano, no se mienta. No se mienta a usted mismo. Usted sabe qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Y si usted tiene límites, Dios también. Y si usted traspasa los límites del Señor, la Biblia nos habla de las consecuencias que hay. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cómo así? No era solo la Jezabel y el espíritu de Jezabel que estaba ahí, todos los que miraron para otro lado. Esos también van a ser afectados. El entregar el liderazgo, esto lo hemos hablado aquí los martes ya varias semanas, la autoridad. Si yo no tengo la autoridad y no la ejerzo, se la estoy entregando al enemigo, así de sencillo. Entregamos el liderazgo, entregamos la autoridad. Y el error grave que tenía esta iglesia cuando se habla de tolerar es, usted mira para otro lado. Es indiferente. Hermano, a mí me da tristeza cuando pasan cosas dentro de la iglesia, eso sí lo voy a hablar de acá. Suceden cosas. Algo está mal, algo se está destruyendo, algo se está consumiendo, algo se está cayendo. Y yo oro, pero no estoy viendo lo profundo, Dios sí. Y le digo, Señor, muéstrame. Y entonces, Julie tiene conocimiento de todo lo que está ocurriendo. Y entonces le digo, Julie, ¿qué está pasando ahí? Y a mí no me gusta meterme en problemas. Julie, se están afectando personas de la iglesia. Sí, pero pues sí hay cosas malas, pastor. Esto me lo han dicho a mí muchas veces. Pero sí hay cosas malas, pastor, y esto y lo otro. ¿Y quién está haciendo eso? ¿Saben qué espíritu se está moviendo ahí? Jezabel, dominación, manipulación. ¿Y quién está haciendo eso? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque no me gusta meterme en problemas con la gente. Esto es la constante en las congregaciones, hermano. Digamos que sea Gloria la que está destruyendo todo. Ella está siendo comandada por Jezabel. No podemos tolerar eso acá. Yo no tengo el conocimiento, ella sí. Pero ella prefiere quedar bien ¿con quién? ¿Con Gloria? No, con Jezabel, porque está bajo ese yugo. Entonces se hace indiferente. Voltea la espalda, dice, yo sí sé que algo malo está pasando, pero no es conmigo. En cambio yo sí estoy bien. No estás bien. Si no te arrepientes, dice la Biblia, vendré y a todos los que toleraron el asunto. Hermano, nos volvemos nosotros indiferentes. ¿Por qué la maldad gana tanto terreno en nuestra nación? Bogotá está insegura. Bueno, siempre ha sido insegura, ahorita más. Pero todavía puede salir a la calle, hermano. Pero según las noticias, no. Según las noticias, esto es tierra de nadie. Hermano, ¿qué ha hecho que la maldad cubra tanto una nación o una ciudad? La indiferencia de la gente. Los malos hoy actúan
tranquilitos. ¿Por qué? Porque nadie se va a meter. Usted puede ver que está pasando algo allí, al frente, al lado, por otro lado. ¿Y qué es lo que la gente trata de hacer primero que todo? Mirar para otro lado y decir, yo no vi nada. Y por eso el enemigo sigue tomando y tomando. El miedo, el temor, la destrucción sigue tomando terreno. Igual sucede en la iglesia. Igual sucede en la vida espiritual. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus malas obras. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le doy a cada uno de acuerdo a sus obras. Hermano, eso nos lo habla la palabra de Dios también por allí en Jeremías, en los Salmos, en Gálatas. Cada uno va a recibir lo que siembra, hermano. Así de sencillo. Yo no necesito decirle a alguien, mire, te va a ir mal con esto y esto. Dios es el que conoce la intención del corazón. Y a cada uno le va a dar de acuerdo a lo que hace. Es un deber para nosotros como iglesia, un deber, una responsabilidad, una obligación, confrontar lo que está mal. Para eso tenemos autoridad espiritual. Para nosotros es un deber. Pero cuando yo digo, es que yo en eso no me meto, o quién soy yo para meterme en eso, pues usted es alguien que Dios puso en una situación y en una circunstancia precisa para confrontar la mentira. Es su responsabilidad. No, no es mi responsabilidad, es suya, pastor. Claro, yo tengo responsabilidad ante Dios, pero ¿quién está de cómplice? Es su responsabilidad. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Por eso el enemigo sigue avanzando en muchas normas, leyes de la República y todo, para que no se predique la verdad. Porque lo único que puede detener y destruir la mentira es la verdad. Mire lo que se quiere hacer ahorita aquí, hablando de libertad de culto. Elevar la brujería y el chamanismo a una religión en la libertad de culto. ¿Pero por qué? Si las iglesias católicas, cristianas y las iglesias tienen una personería jurídica, ¿por qué los chamanes y los brujos no? Porque esa no es la verdad, hermano. Así de sencillo. ¿Pero por qué predican de la identidad sexual? No deberían hablar de eso. ¿Y por qué se predica de esto? ¿Y por qué se predica de dinero muchas veces? Yo les decía aquí el domingo, la Biblia nos habla mucho de administración. ¿Para qué? Para que usted no esté prisionero, esclavo del Dios Mamón. Para que usted no se meta en deudas. Para que usted aprenda a administrar su dinero. Pero cuando se predica de esos temas, la gente inmediatamente se molesta. No, eso no es de Dios. Mentira del diablo, eso sí es de Dios, por eso la Biblia habla tanto de eso. Y del matrimonio, y de la mujer sabia que edifica, y del hombre que es sacerdote de su hogar, que es cabeza, y de cómo criar a los hijos, y de cómo llevar nuestros negocios, nuestra administración, y de cómo trabajar, porque también habla en Colosenses, y le dice a la iglesia, a los esclavos, a los que trabajan para otros, hagan las cosas como para el Señor, que Él recibe la recompensa, y se la pasan molestando y pidiendo y haga y diga, y que es injusto por aquí, injusto por allá. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, dice otra cosa. Entonces nosotros somos muy estrictos en nuestra vida para muchas cosas. Créame que yo soy de una sola pieza y soy perfeccionista y me gustan las cosas como son. Pero la Biblia no, ¿cierto? La Biblia no como es. La Biblia sí es como a usted le parece. Hermano, este es un mensaje, como todos los mensajes, muy claro. Dios es muy directo. ¿Por qué esa Jezabel tuvo tanto poder ahí? Porque el espíritu de Jezabel o la Jezabel es astuta y manipuladora. Y la gente, con tal de tener a todos contentos, termina tolerando cosas. Si usted estuviera enfermo, vamos a retroceder unos años, cuando vino el tema de la cuarentena y todo. Nosotros tuvimos la oportunidad por la emisora de salir todos los días. Íbamos a la emisora, hacíamos los programas, los servicios y luego íbamos en la tarde
a llevar mercados, muchísimos mercados. La gente estaba donando a la emisora, íbamos a entregarlos. Bueno, había un riesgo, claramente. Había unos cuidados que tocaba tener en todo ese momento. Siempre luchaba ahí la fe contra el temor y muchas cosas. Y en un momento, habló de mí, me empezó a dar, ahogarme. Y yo dije, bueno, vamos a poner a orar, soy un hombre de fe, muy seguramente me contagié con el tema. Entonces me fui para un cuarto solito, lejos de los niños, todo. ¿Hasta dónde podía aguantar? ¿Hasta dónde podía soportar? Casi no, eso era a toda velocidad, hermano. La cuestión estaba, ¿me voy para el hospital o me quedo aquí hasta que me tengan que sacar? Me voy ya, pero los hospitales están llenos, pero puede ser peor, pero lo entuban, pero lo meten, pero para aquí, para allá. Y una tarde le dije a Liliana, le dije, yo me voy a ir, no, que yo te llevo. Le dije, no, no vayas, si ustedes están todavía limpios, no vayas. Yo me voy a ir hasta allá, al hospital, a urgencias, y yo te voy contando. Porque no aguantaba, y no iba a tolerar, y no iba a esperar hasta el último momento. Y llegué claramente positivo al piso de los de COVID, en la clínica, la cosa. Y oración, y estar en ese lugar con confianza. No me tuvieron que entubar, no llegó a estar una cosa así grave y tengo un problema ahí en los pulmones maluco. Hermano, ¿qué pasa si yo me hubiera quedado? Yo tolero, yo puedo, yo soy el pastor Diego García. A mí no me va a pasar eso. A mí no, en el nombre de Jesús, rechazo, anulo, cancelo. Hermano, ya hace rato no los estuviera acompañando. Y no por muy sabio. No, hermano, hay cosas que usted sabe. Yo no puedo tolerar esto. Y no voy a transigir. Y me voy a donde necesito ir. ¿A dónde? A Dios, porque la ayuda viene de Él. El versículo 21 nos muestra algo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermano, ninguno de nosotros está exento de caer en pecado. Ninguno de nosotros está exento de tropezar. Pero una cosa es tropezar, clamar a Dios, arrepentirnos del pecado y que Él nos tome y nos levante. Y otra cosa es muy diferente, tener un espíritu que es el que vemos aquí. ¿Cuál es? El de rebelión. Lo llamo al arrepentimiento, espero que se arrepienta, pero es rebelde. ¿Es del espíritu de quién? De Satanás mismo. El de rebelión. No y no y no. Y de malas. Mira lo que dice la Biblia en Romanos, carta a los Romanos capítulo 11. Carta a los Romanos capítulo 11, versículo 22. Apréndaselo, subráyelo, que quede escrito en su corazón. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Bondad y severidad. Pero eso no, porque eso era en el Antiguo Testamento, que Dios cortaba y descendía fuego del cielo y todo eso. Ya en la gracia no, en el Nuevo Testamento no está. Le estoy leyendo la carta a los Romanos. Y Pablo está haciendo un recorrido por todo lo que es la justicia de Dios. Esta es la carta de la justicia de Dios. Bondad y severidad. Por allá la carta a los Hebreos dice, es fuego consumidor. Hay límites. Hay gente que le gusta jugar con fuego. Dice Salomón en los Proverbios, ¿qué hombre jugará con fuego encima de su ropa, con repones encendidos y no se va a quemar? Y está hablando de uno de los pecados más comunes, hermano, la fornicación. ¿Quién va a jugar con los límites? La mayoría de la gente lo hace. Jugar con candela, se llama eso. Este es el límite de Dios. Este es el límite de Dios. ¿Seguro? No me ha pasado nada.
¿Hasta aquí me dice Dios que llegue? Sí. No me pasó nada. Es más, bajé la otra y me sigo alejando. Y me sigo alejando. ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia? Dios es bueno. Que eso es lo que mucha gente se la pasa predicando, la hipergracia. Dios es bueno, 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 bueno. Claro que es bueno, siempre, en todo momento, y tiene misericordia. Pero a los que quieren jugar con esa bondad, es severo. La bondad y la severidad de Dios, dice Pablo. La severidad, ¿para quiénes? Los que cayeron. Hombre, pero ¿y la misericordia? La bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Él hace un llamado. Arrepiéntete de tu pecado. Tengo un dilema, Señor. Si yo termino esa relación prohibida, me voy a quedar solo en la vida y nadie me va a querer. Ay, hermanito, no conoce el amor de Dios. Es que es algo que me impulsa. Esta mañana, cuando hablaba del denuedo, ponía como ejemplo a Pedro. Viene un grupo de soldados armados para arrestar a Jesús y el hombre saca la espada y ¡pam!, le va cortando la oreja a uno. Pero una criada dice, él es uno de los de Jesús, y se asusta y sale corriendo. Qué loco, ¿no? Se enfrenta a un ejército, pero ante una criada sale corriendo. Me decía un hombre que no quiere dejar la droga. Es que no puedo. Le dije, me dice usted a mí que no se puede, hermano. Si yo nunca he estado metido en eso, hasta le admito la duda. Pero si yo salí de 14 años de una cantidad de cosas, ¿cómo me va a decir usted que no puede? No puedo. Es que hay algo que me impulsa. Claro, su carne, hermano, porque la carne es débil. Póngase a orar en ese momento, porque antes de irse para la olla no se pone a orar, cuando tiene las ganas de irse para la olla. ¿Por qué le da rienda suelta a su carne? Entonces no es que no se pueda, es que usted elige un camino. Hermano, ese es el dilema que tienen todos. ¿Cuál es el pecado de cada uno? ¿Qué es lo que hay en cada uno? Y seguimos. Bueno, aquí estamos y hasta el último día de nuestra vida el Señor tendrá misericordia y nos acompañará y nos hablará. Y entonces dirá hasta el último día. El último día. El último día. No le estoy diciendo que usted se va a morir ya ni nada de estas cosas, pero digamos es el último día de vida de Carlos. Él no lo sabe, nosotros no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Y lo sigue llamando al arrepentimiento. Pero él decide no arrepentirse. Entonces el Señor llega hasta el punto, a la última hora, al último segundo. Arrepiéntete. No, no me arrepiento. Hasta aquí te acompaño. Chao. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? En la cruz del Calvario, hermano, con los dos ladrones. Cada uno representa una parte de la humanidad. Uno lo reconoció a él, el otro siguió orgulloso y altivo. Los dos murieron, solo a uno le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿El otro tuvo la oportunidad de arrepentirse? Claro que sí, y la despreció. Si el otro hubiera escuchado al otro ladrón, ¿cómo así? Claro, tienes razón, este no ha hecho nada malo, él está aquí por nuestros pecados, se hubieran salvado los dos. Pero él no quiso. Él no quiso, nadie lo obligó a negarse. Dice en el libro de los Hechos, por allí Esteban, que los que tienen la servidura resisten al Espíritu de Dios. Y hay gente en las iglesias que resiste al Espíritu de Dios. Hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad a los líderes que me están acompañando hoy. Ustedes tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad es confrontar y amonestar las falsas enseñanzas, lo falso que se levante para destruir y no tolerarlo. Pero ¿hasta qué punto lo puedo hacer, pastor? Me dijo una vez un líder. Yo puedo tomar la decisión de sentar a alguien. Le dije, pues claro, porque para usted es el líder, ¿no es que usted tiene la autoridad? Y si se pone bravo, usted no ha visto al diablo bravo, que le va a tener miedo a una mala cara, hermano.
Y si se va de la iglesia, véalo desde este punto. Si el Señor está limpiando las cosas, será Dios el que se lo lleva, decía mi pastor. Decía en las reuniones como la que hacemos aquí los domingos 6 de la mañana. Les voy a pedir un favor, hermanos míos. Yo los amo. Si ustedes están en la visión, por favor compartan la visión, pero por el amor de Dios. Yo oro para que Dios saque todo lo que es oposición y todo lo que no debe estar, y ustedes se van a traerlos. Dios los saca y ustedes se van a traerlos. Pero es que hay que tener misericordia. Claro que sí, pero Dios no es que le está diciendo a la persona arrepiéntete y no quiere, y sigue siendo la piedra de tropiezo y sigue siendo la misma persona. Esto es como en los colegios, hermano. Esto es como en los colegios. Los profesores por allá en el colegio. Ay, los mismos de siempre, los del grupito de atrás. No sé si usted estuvo en esto. Mi apellido fue muy nombrado en el colegio. Ay, García otra vez. Tenía que ser García. Y cuando yo no estaba metido, preguntaban, y García estaba metido, ¿cierto? Y a veces yo decía, no. Pero ya tenía la fama. Pasa lo mismo en la... Y está siempre metida las mismas personas. Hermano, usted puede pensar que esto es un problema con el pastor, con el líder, que es malo el uno, el otro. No, es palabra de Dios. No debemos tolerar ni las falsas enseñanzas, ni las falsas doctrinas, ni el error que conduce a muchas personas a la perdición. Tenemos la responsabilidad, la obligación de confrontarlo. La mentira se confronta o se combate con la verdad. Versículo 24 y 25. Al grupo dentro de esa iglesia que no permitió o que no toleraba esto le dijo: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Manténganse firmes. Felicitaciones. No les voy a poner carga. Ustedes están firmes y no han permitido que esté esa doctrina, no han tolerado, no se han unido, no están ahí metidos en ese rollo. En otras palabras, como dice Isaías, en el capítulo 5, el versículo 20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A los que no hacen concesiones, a los que no son tolerantes con esas cosas, no les pondré otra carga. Y termina diciendo la palabra de Dios: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es el gobierno de Dios en mi vida, y a través mío, el gobierno de Dios, la autoridad que se ejerce desde la casa, desde el hogar. Al que venciere, yo le daré que gobierne conmigo, de acuerdo a mi palabra. Le daré autoridad. Porque hay tantas personas que no tienen autoridad. Porque la han entregado. Porque han tolerado cosas. Porque hacen concesiones, hermano. Pero yo soy el líder y nadie me hace caso. ¿Por qué será? ¿Qué está tolerando? ¿Por qué no ha enfrentado el pecado? Pastor, no lo digas así, es que es una hermana, un hermano, pero es que, pobrecito, ellos son así. No son así. El enemigo los ha llevado a creerlo. Y ahora usted le creyó como líder, como papá, como padre de familia. Yo tengo autoridad. ¿Que tengo que saber cómo manejarla? Sí, me dice la palabra. La autoridad no es golpear a mis hijos, maltratarlos, cogerlos a golpes, humillarlos, no. Pero sí tengo la responsabilidad de ejercerla por el bien de ellos.
Y es mi responsabilidad, no es responsabilidad ni de los profesores, ni de las maestras de jóvenes, ni de la escuela infantil. Es mi responsabilidad porque el papá soy yo. Entonces tengo que pedirle a Dios. El día que ellos no me escuchen, algo pasó. ¿Yo los cambio? No. ¿Pueden tomar ellos decisiones malas? Sí, pero yo me convierto en estorbo. Pasaron por encima mío, pero yo hice todo lo que debía hacer. Y sigo haciéndolo, y sigo orando. Y ahí es cuando la autoridad y el gobierno de Dios se manifiestan. Yo le invito a que incline su cabeza, hermano. No debemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No debemos ser tolerantes, ni hacer concesiones, transigir con todo ese tipo de cosas que hay hoy en día en la iglesia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada uno de estos mensajes son lo más directo que hay para nuestros corazones y para nuestra iglesia. Podemos contentarnos con ver lugares llenos de personas perdiéndose, con falsas doctrinas, enseñanzas, con una influencia equivocada para otros, y guardar silencio y ser indiferentes y decir: yo prefiero ser leal a ese espíritu de error o a ese espíritu de Jezabel que a lo que Dios me llamó. Para toda la iglesia no es un llamado del pastor, es la palabra de Dios la que le dice: usted tiene una obligación, una responsabilidad, y es no taparle a nadie las cosas malas que está haciendo, por el bien de la persona, pero sobre todo por el bien de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, danos esa fortaleza, visión, claridad, sabiduría, para entender, amado Señor, que muchas veces decimos ser perfeccionistas, ser estrictos en muchas cosas, pero no para vivir la palabra de Dios. Y ese es el pan de cada día, en todos los que eligen su propio camino, en todos los que eligen seguir su carne. Quieren influenciar a otros, quieren enseñar a otros en el mismo error. Los falsos profetas, hermano, hoy en día es la cosa más triste que se ve en muchos púlpitos. Las falsas enseñanzas en muchos lugares. El ocultismo, la hechicería, todo lo que se ha tomado los altares de las iglesias. Y la gente sigue indiferente. Algunos caen prisioneros del error y otros simplemente miran para otro lado y dicen: esto no es conmigo. Y por eso no hay autoridad. Y por eso hay debilidad en muchos. De Jezabel dice que la tirará en cama y que vendrán problemas. Es palabra de Dios, mi hermano. Dios está muy atento a lo que en cada congregación ocurre, a lo que en cada familia ocurre. El Señor mismo conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe quién quiere construir y quién quiere destruir. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran. El adulterio no solamente es físico, carnal, es espiritual también. Cuando usted decide dejar la verdad de la palabra por una falsa doctrina, enseñanza, orgullo, altivez, permitir que esa verdad sea pisoteada y muchos afectados, se convierte usted como si lo estuviera haciendo. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos si hemos sido tolerantes, si hemos permitido, Señor, que cosas ocurran, si hemos hecho concesiones. Tú eres un Dios de misericordia. Tú nos llamas al arrepentimiento. Dice la Biblia, la ha llamado a arrepentirse, pero no quiere. La ha llamado a arrepentirse, pero no quiere escuchar. Ninguno de nosotros puede decir:
A mí no me va a pasar. Nos podría pasar. La diferencia está si escuchamos ese llamado al arrepentimiento o no lo escuchamos. O dejamos que el espíritu de rebelión nos gobierne y seguimos pecando deliberadamente. El Señor tiene límites. Él tiene límites, como lo vimos ahorita en la palabra. La bondad y la severidad de Dios se manifiestan. Ojalá no siga usted estirando ese límite, pensando que nada va a ocurrir, mi hermano. Si ya cruzó ese límite, hoy Dios le está hablando. Arrepiéntase. Si cruzó ese límite, arrepiéntase. Dios es fiel y justo para perdonar y lo puede restaurar. Pero si pasó el límite y lo gobierna el espíritu de rebelión, hermano, nadie va a quedar impune. Nadie, absolutamente nadie. Y no solo es la tristeza de pensar que Dios preparó para usted un lugar en el cielo y usted vaya al lugar que no fue preparado para los hombres. No solo es la tristeza de una eternidad sin Cristo, que ya es demasiado, sino también la derrota que vive en esta vida. La derrota tras derrota, frustración tras frustración. Esa presión tremenda que vive todos los días. Todo porque no ha querido tomar una decisión firme. Está todavía en ese dilema, si entregarle todo a Dios o no. Tome la decisión hoy, hermano. Entrégueselo todo. Renuncie a lo que a Dios no le agrada. Déselo como una ofrenda. No va a sufrir, hermano. Entregue como una ofrenda esa relación. Entregue como una ofrenda eso que se convirtió en un hábito en su vida. Entréguelo como una ofrenda. Ofrézcaselo al Señor. Aquí está mi corazón, mi vida. Quiero vivirla para ti, Señor. Sé que la palabra es para mí. Sé que hoy me has hablado y que no puedo seguir pretendiendo que voy a escapar de la severidad. Quiero la bondad y no la severidad. Gracias, amado Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios, mi hermano. Como cada uno de los mensajes aquí el domingo, examinarnos, mirar hacia adentro, en qué estamos. Dios es bueno, siempre. Su misericordia es nueva cada mañana. Y cuando nos habla de una manera tan clara como está hablando allí en el libro de Apocalipsis, es porque está manifestando su amor por nosotros.